Bueno, pues buenas tardes otra vez. Sean ustedes bienvenidos a la celebración de esta Junta Ordinaria de Accionistas de INIPSA. En esta ocasión me acompaña en la mesa, además del consejero secretario y del director general, don Javier Martín García, que tal como fue difundido mediante hecho relevante, fue nombrado consejero por cooptación, es decir, por elección del Consejo, que hoy se somete precisamente a la ratificación de la Junta de Accionistas. Y fue también nombrado vicepresidente del Consejo. El señor Martín les expondrá lo relativo a la operación de fusión en estudio que se ha difundido en hechos relevantes y que, si efectivamente se acuerda, lo que compete decidir a una Junta de Accionistas, que será convocada a tal efecto en el momento oportuno y aportará rasgos nuevos en el futuro inmediato de nuestra compañía. La Junta, como ya conocen, está siendo retransmitida en directo por la web de la sociedad, cumpliendo así las recomendaciones del Código de Buen Gobierno. Como tal Junta Ordinaria que se celebra hoy en segunda convocatoria y cuyo orden del día incluye modificaciones estatutarias, el quórum necesario para que pueda considerarse válidamente constituida es del 25%. El secretario nos va a informar del capital que está presente y del que ha remitido representación para constatar que se alcanza ese quórum. Se cumple el quórum efectivamente. La lista de asistencia muestra que concurrimos personalmente 16 socios que representan un 35,412% del capital, y por representación otros 39 socios que representan un 23,430%, es decir, en conjunto un 58,842% del capital. En el número y porcentaje de los que concurren personalmente están incluidos, como es obligado, los accionistas que han hecho uso del derecho a emitir voto por medios de comunicación a distancia. Bien, pues vista la concurrencia, es procedente declarar válidamente constituida la Junta, lo que hago como compete al presidente de la Asamblea. Nuevamente nos dirigimos a ustedes para informarles sobre los resultados del ejercicio pasado, cuyas cuentas se someten a su aprobación. En 2017, INIPSA ha mejorado prácticamente todas las magnitudes de negocio respecto del ejercicio anterior, con excepción del resultado neto atribuible, que el año pasado estaba influido por la venta de la participación en el Instituto de Energías Renovables, IER, a cambio de reducir deuda por 13,3 millones de euros. Las cifras de ingresos obtenidos de 27,6 millones de euros, EBITDA de 2,9 millones de euros, margen EBITDA del 10,4%, deuda financiera neta negativa de 5,9 millones de euros, contratación de 63,3 millones de euros y cartera diversificada de 104,2 millones, se han recuperado respecto de los años de la crisis, de modo que podemos afirmar que INIPSA se encuentra ya en una fase de crecimiento. Este crecimiento se encuentra enmarcado dentro del plan estratégico que presentamos en 2017, en el cual se establecían las bases para la diversificación de INIPSA, con la realización de nuevas actividades, añadiendo las energías renovables, la eficiencia energética y el desarrollo urbano a la actividad tradicional de ingeniería. Para el desarrollo de este plan estratégico se realizó una ambiciosa ampliación de capital de 30,4 millones de euros, totalmente suscrita y desembolsada, que gozó del total respaldo de ustedes, nuestros accionistas, ya que quedaron sin poder atenderse casi 10 millones de euros de peticiones de suscripción. Desde aquí, y como no podía ser de otra manera, queremos agradecerles esta confianza que año tras año vienen depositando en INIPSA, ya sea en épocas difíciles como en épocas ilusionantes y esperanzadoras, como en la que ahora nos encontramos en estos momentos. Procede ahora que les exponga lo relativo al gobierno corporativo durante el ejercicio que hoy estamos examinando.
Como saben, el vigente Código de Buen Comercio recomienda que la intervención del presidente en la Junta Ordinaria incluya una ampliación verbal de la información sobre el gobierno corporativo que consta en el informe anual publicado en la web de la sociedad, dando cuenta de los cambios acaecidos desde la anterior Junta y explicando los motivos de que no se sigan algunas de las recomendaciones de ese código. Desde la anterior Junta Ordinaria se han producido los siguientes cambios en la materia. En primer lugar, hemos implantado todas las indicaciones de la Guía Técnica sobre comisiones de auditoría que la Comisión Nacional del Mercado de Valores publicó en junio del año pasado. Como es sabido, la Guía Técnica contiene las prácticas que el regulador considera adecuadas para el cumplimiento de la normativa, dándonos seguridad así del buen hacer. Un segundo cambio hemos hecho. En el ejercicio 2017 procedía cada 3 años esas recomendaciones que la autoevaluación del Consejo tuviera lugar con auxilio de asesores externos, a cuyo fin se contó con los servicios de Grant Thornton. Ese informe señaló como deficiencia que nuestra reglamentación contemplara el número máximo de consejos de sociedades cotizadas de que los consejeros podían formar parte, pero no fijaba un límite del número de no cotizadas. Para subsanarlo, en la sesión de marzo del 2018 se modificó el reglamento del Consejo, fijando tal límite: 5 no cotizadas, contando una sola vez las que pertenecieran a un mismo grupo. Respecto a las recomendaciones que no se siguen, reseño cuáles son y por qué, y voy a dar las explicaciones correspondientes. 1. La sociedad no ha hecho pública una política de comunicación con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto. Al igual que en ejercicios anteriores, seguimos pensando que la comunicación con accionistas está asegurada mediante los mecanismos implantados. Cualquier accionista puede dirigirse en cualquier momento a la sociedad y la cuestión que plantee será atendida por mí mismo o por el director general. Y que la realidad de la cotización y de la asistencia a las juntas evidencia que no hay presencia significativa de inversores institucionales ni intervención de asesores de voto que hagan necesaria la definición de una política. 2. En la Junta Ordinaria del año pasado contábamos con un solo consejero independiente. Ahora contamos con 2 de 7, que representa 1/3 de contarse por defecto. Y por último, el importante esfuerzo hecho para implantar procedimientos que aseguren la función de control interno, diseñada con asesoramiento externo de una firma internacional de gran prestigio, sigue necesitado de nuestra perseverancia para lograr la efectiva implantación de esos procedimientos y que su funcionamiento sea todo lo eficaz que queremos. Hasta aquí mis palabras. Muchísimas gracias. Y doy ahora la palabra al vicepresidente, don Javier Martín García. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señores accionistas. Yo quería comentarles brevemente la situación en la que está el proceso en estudio de la posible fusión con una compañía que ha sido anunciado vía hecha relevante hace unas semanas. En primer lugar, la propuesta en estudio consiste en la fusión por absorción de la compañía Carbures, que es una compañía que cotiza en el mercado alternativo bursátil, por parte de INIPSA. De manera que en la sociedad resultante INIPSA más Carbures, los actuales accionistas de INIPSA, es decir, ustedes, tendrían el 50% y los actuales accionistas de Carbures, prefusión, tendrían el otro 50%. Es decir, es una fusión desde el punto de vista del peso de las dos compañías en la resultante entre iguales, aunque es una fusión por absorción. Y que la que sobrevive a futuro y cuyas acciones siguen cotizando en el mercado, por tanto en el mercado continuo, es INIPSA.
el proceso consiste en primer lugar, en una propuesta del Consejo de Administración de INIPSA, que decide estudiar esa operación, que ve posible un acuerdo con estos señores, y lo primero que se hace es lo que se llama una due diligence, que es un proceso de revisión profundo, bastante completo, de las magnitudes financieras, laborales, legales y fiscales de la otra compañía, pues para tener seguridad de que lo que estamos haciendo pues responde a una situación estable, segura, y que toda la información que es pública y que por el hecho de ser una compañía, podemos decir, cotizada. Hago ese matiz porque, como saben, el mercado alternativo bursátil no es estrictamente un mercado cotizado igual que el mercado continuo, pero de alguna manera tienen obligaciones de transparencia y de puesta en conocimiento del público de mucha información. Pero a pesar de eso, nosotros hemos pensado que era oportuno hacer una revisión más profunda, como se dice vulgarmente, de mirar debajo de las alfombras, ¿no? De tener seguridad de que lo que han hecho público corresponde con la realidad. En ese proceso estamos acabando, y entre medias, y también lo comento porque es algo que se ha hecho público, ha habido un movimiento de prestación de liquidez para esta sociedad, que realmente no tiene nada que ver con INIPSA. Es decir, si han visto la comunicación y el hecho relevante, esto se hace público porque tenemos que hacerlo así, porque es una operación que está relacionada, pero estrictamente es un crédito, una prestación de liquidez que algunos de los accionistas de INIPSA, a título personal, le hacen a Carbures para facilitar la operación, y que en ningún momento supone ningún tipo de pasivo ni de obligación para nuestra compañía, para INIPSA, ni tampoco ninguna obligación, porque son ellos a título personal o con sus sociedades personales quienes facilitan ese importe. Y esto es importante aclararlo desde el punto de vista de que no supone en ningún momento ningún vínculo para que el proceso de fusión, si finalmente va adelante, se lleve a cabo con absoluta libertad, porque no tenemos, como digo, ningún condicionante. Y el siguiente punto importante que también me gustaría compartir con ustedes es que, como parte del acuerdo, INIPSA haría una ampliación de capital dineraria sin exclusión de derecho de suscripción preferente, es decir, para que los accionistas de la actual INIPSA, que así lo deseen, puedan aportar en su parte proporcional, o mayor o menor, a partir de los derechos que, como saben, normalmente operan en este tipo de operaciones. Y, como digo, por un importe bruto de 15,2 millones de euros. Es decir, por aclarar la idea, lo primero que haríamos, si finalmente se va adelante, y ahora matizo ese punto, sería hacer una ampliación de capital dineraria sin exclusión de derecho de 15,2 millones, y después de esa ampliación iríamos a la fusión, en la que INIPSA más esos 15 millones nuevos pesan lo mismo que el Carbures actual. ¿De acuerdo? Ese es el proceso que se está analizando. Cuando digo analizando, quiere decir, por una parte, que todavía el Consejo de Administración de INIPSA no ha tomado una posición respecto a si va a apoyar o no va a apoyar esa operación. Es algo que todavía está en discusión y no ha llegado el momento de decidirlo, y en caso de que el Consejo decidiera apoyarlo, la última palabra la tiene el órgano más soberano, que es la Junta de Accionistas, que es la Asamblea, que serán los que en último término, que serán ustedes los que en último término tendrán que decidir por mayoría si esa operación se lleva a cabo o no se lleva a cabo. Y esa Junta aún no se ha convocado porque, como digo, aún no se ha pronunciado el Consejo en este sentido. ¿Por qué nos planteamos una operación como esta? Porque realmente pensamos que es la oportunidad para crear una compañía más importante. Pensamos que la resultante, la
me suena raro como paréntesis decir todo el rato Carbures más INIPSA, pero es que no le hemos puesto nombre, entonces nos tendremos que inventar un nombre y de momento le llamamos INIPSA más Carbures o, en fin. La resultante, la INIPSA más Carbures, la nueva compañía, será una compañía importante, tendrá un posicionamiento de verdadero liderazgo en un negocio, en un sector de crecimiento que tiene que ver con la ingeniería, el diseño y la fabricación de productos basados, ahí hablamos de materiales compuestos. Estamos hablando fundamentalmente de nuevos materiales como pueden ser la fibra de carbono, que son de aplicación en campos muy distintos, pero que en nuestro caso concreto, digo, en el caso de la eventual INIPSA más Carbures, tendría una especialización en las áreas aeroespacial y defensa, en las áreas de movilidad, de fabricación de piezas para coches, motos y trenes, de ingeniería civil, de lo que llaman oil and gas, de petróleo, gas y plantas de ese tipo, y todo lo que tiene que ver con energías limpias. Es una operación que en nuestra opinión, de manera preliminar, y como digo antes de tomar una posición el Consejo, tiene sentido industrial y de negocio. Tiene un potencial de sinergias importante. Vamos a hacer una compañía más grande que va a seguir cotizando en el continuo, que va a ser más eficiente en los costes, pero además va a tener capacidad de hacer lo que se llama venta cruzada, es decir, los clientes de INIPSA se van a beneficiar de las nuevas capacidades de la resultante y lo mismo al revés, con lo cual eso impulsará nuestro crecimiento. Y va a haber otra serie de beneficios, o habría otra serie de beneficios importantes, como lo que tiene que ver con nuestra mayor, si me permiten el término, vistosidad como compañía cotizada a la hora de tener pues más dimensión y un negocio pues más diversificado y de más, en fin, yo diría incluso más innovador, ¿no? Si me permiten. En nuestra opinión, esta compañía tiene sentido, perdón, esta operación, nuestra opinión preliminar, tiene sentido industrial, tiene sentido para INIPSA porque refuerza nuestras capacidades, por ejemplo, en las áreas de ingeniería. Ahora pondré algún ejemplo concreto en el que incluso ya estamos trabajando juntos. Y también para Carbures. Carbures, una de las cosas que hace es, tiene unas competencias importantes en las áreas de ingeniería y diseño, muy específicamente en estas áreas de oil and gas, ¿no? Bueno, nosotros somos una compañía especializada en ingeniería y ellos nos miran con admiración a la hora de ver las cosas que somos capaces de, que seríamos eventualmente capaces de hacer juntos. Además, nosotros pensamos que la operación tiene bastantes sinergias. Sinergias para las dos compañías, y en esto, por ejemplo, yo pensaba esta mañana cuando preparaba esto, en algún caso concreto, que les cuento que es casi anecdótico, ¿no? Pero no sé si habrán leído, porque es público, que una de las cosas que está haciendo Carbures es que está contribuyendo a construir el tren este de alta velocidad que se llama Hyperloop. El Hyperloop este es un proyecto de tren de vehículo terrestre, porque realmente no es un tren en la medida en la que no tiene raíles, pero es una especie de vehículo terrestre de alta velocidad que va a circular a los entornos de 1.200 kilómetros por hora y que son unas cápsulas que circulan por un tubo. Entonces, esto es un proceso que está impulsando un señor que seguro conocerán porque es muy, en fin, es conocido en el mundo de la innovación y tal, que es uno que se llama Elon Musk, que es el fundador de Tesla, de los coches estos eléctricos que tienen tanta, en fin, tanta importancia, entre otras cosas, por la capitalización y la importancia de la compañía, ¿no? Y que son muy innovadores. Pues este señor, la última cosa, no la última, pues se le ocurren muchas, pero una de las cosas que se les ha ocurrido es este tren de alta velocidad que se llama el Hyperloop. Ellos sacaron un concurso para ver cómo se construía, quién les ayudaba a construir primero los vagones, esas cápsulas que viajan a 1.200 kilómetros por hora, y Carbures ganó el concurso para fabricar esos vagones en fibra de carbono. Son unos vagones que tienen aproximadamente 20 metros, que tienen en torno de los 20 metros, caben como 20 pasajeros y viajan a toda velocidad por dentro de un tubo,
para el que también Carbures ganó el proyecto. Todas las ofertas con las que competía proponían fabricar el tubo en materiales metálicos y ellos lo propusieron en composite, en una especie de plástico. Entonces el tubo finalmente va a ser de plástico. Y actualmente se está montando un piloto que tiene 700 metros para ver pues, si el tren corre a 1.200 kilómetros por hora y si alguien se atreve a montarse en el tren y sale entero, ¿no? Pero eso es un piloto para construir una primera operación comercial que va a ser la línea que une Abu Dhabi con Dubái, que son 160 kilómetros. Bueno, pues eso es un proyecto que tiene automáticamente a Carbures como proveedor si el piloto funciona. Yo pensaba, digo, las capacidades de ingeniería de INIPSA en obra civil sin ninguna duda van a ser muy relevantes a la hora de construir en el desierto 160 kilómetros de tubo al vacío, sensorizado, ¿no? Este es un ejemplo de las cosas por las que nosotros pensamos que nuestras capacidades de ingeniería clásica, junto con sus capacidades de innovación en nuevos materiales muy relacionados con el mundo del transporte, realmente pueden tener sentido. Nos van a permitir tener un discurso diferente, innovador, diferente, ilusionante, ¿no? Finalmente, manejamos pues unas cifras basadas en información pública también, que son unas cifras pro forma del año 17. Por una parte, desde el punto de vista de distribución geográfica, lo que queremos un poco mostrar es que la nueva compañía tendría una distribución de ingresos bastante más compensada, bastante más global que la que tenemos las dos compañías hoy día por separado. En España un 40% de nuestros ingresos, en América Latina un 26%, en el resto de la Unión Europea un 15%, en Estados Unidos otro 15% y una presencia en China para un tema de fabricación de piezas, en este caso de avión, que tiene Carbures, que inicialmente supone un 4%. Y también desde el punto de vista de actividades surgirían como tres actividades que podemos llamar core, ¿no?, fundamentales para la compañía, que serían la aeroespacial y defensa, con un peso aproximado de 35 millones de euros o de 33, la de movilidad, que es fabricación de piezas para coches e ingeniería para plantas robotizadas de coches y de motos y en general de vehículos terrestres, de unos 40 millones, y la parte de ingeniería de obra civil, que se ve complementada con una actividad que tienen ellos y que nos llevaría a cifras del entorno de los 33 a partir de los 27 y pico que hizo INIPSA el año pasado. Y luego una serie de negocios con potencial de crecimiento, pero en el momento tienen un peso reducido, que son los que tienen que ver con energías renovables y con eficiencia energética. Bueno, esta es un poco la idea, esto es lo que nos estamos planteando hacer. Yo sí quiero insistirles en que estamos intentando hacerlo todo con mucho cuidado, hacerlo todo muy bien. Estamos mirando todos los matices de la operación con toda la diligencia posible antes de tomar una postura, pero una vez que el Consejo tome una posición, los accionistas, la Asamblea, ustedes es quien tiene la última palabra. Y por tanto, pues en ese momento veremos si finalmente este proyecto puede ir adelante o no, como cuando llegue el momento adecuado. Pues nada más, muchas gracias, presidente. Pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier, por tan concisa y gráfica exposición. Doy ahora la palabra al director general, don Valentín Estefanel. Buenas tardes. Como cada año voy a hacer una breve explicación más en detalle de los números del año, de la evolución del negocio y de también las acciones llevadas a cabo en orden a cumplir con el plan estratégico que se presentó hace un año ahora, a raíz previamente a la ampliación de capital, ¿no? Aquí tenemos las principales cifras que luego explicaré más en detalle, como ha comentado el presidente, unas ventas de 27,6 millones, el 73% de las mismas en Latinoamérica,
un EBITDA de 2,9 con un margen del 10, bastante mejor que el año anterior, un resultado neto atribuible de 11.000 euros. Luego explicaré, pues efectivamente ahí hay efectos extraordinarios que originan eso, entre otras cosas unas provisiones extraordinarias de 1,9 millones este año. Una contratación de 63 millones, muy diversificada en las nuevas actividades, una deuda financiera negativa a raíz de la ampliación de capital de hace un año, con lo cual estamos en deuda negativa de 5,9 millones, un patrimonio neto consolidado de 38 millones, un fondo de maniobra de 22 y una cartera final de ejercicio de 104 millones, también, como veremos luego, muy diversificada, y el 66%, o sea, 2/3 en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, una cifra de 206 empleados de media en el 2017, pues con casi el 80% de ellos titulados superiores, como es, no puede ser de otra manera con el tipo de empresa que estamos hablando, ¿no? Aquí vemos la evolución que ha habido en estas cifras respecto del año 16, todas ellas, ya digo, excepción del resultado neto, todas ellas muy positivas, crecimientos pues del 43% de la cifra de negocio, del 164% en la cifra de EBITDA, debido a unos mejores márgenes brutos de los proyectos, un resultado de explotación pues también en línea con el EBITDA, de crecimiento pues en este caso del 300%. Ya digo, el resultado neto efectivamente no es representativo, tanto por las provisiones de este año pues como el beneficio extraordinario del año pasado, debido a la venta de las participaciones en el Instituto de Energías Renovables. La contratación también ha subido pues del 23 millones a 63, lo mismo la cartera pues se sitúa ya en 104 millones y el patrimonio y el fondo de maniobra también nada que ver con el año anterior, en este caso lógicamente pues muy influenciado por la ampliación última de capital, ¿no? Vemos aquí pues la evolución, para ver un poco la evolución histórica de esas cifras. Claramente se ve la tendencia en recuperación tanto de ingresos como de EBITDA como de patrimonio neto, o sea, sobre todo estos últimos pues claramente con mucha diferencia respecto a los años anteriores, o sea que la tendencia es positiva, como ya se inició el año pasado la tendencia positiva. En cuanto a ingresos, aquí vemos bueno, que estamos claramente cada vez internacionalizando más la empresa, o sea, realmente pues únicamente un 27% de los ingresos de la compañía en el año 17 corresponden a España, el resto es ya en internacional, concretamente, como sabemos, en Latinoamérica, que es el punto de foco de actuación de la compañía. Y bueno, el 95% es el negocio de ingeniería todavía, digo, pero poco a poco pues lógicamente irá incrementándose con las actividades adicionales de renovables y de eficiencia, ¿no? En definitiva, en cuanto a eficiencia energética, pues ha habido dos actuaciones importantes en el 17 a resaltar. Por un lado, se ha llegado a un acuerdo para crear una SPV con Suma Capital, un fondo de inversión para desarrollar conjuntamente proyectos en España, lo cual aporta pues financiación a los proyectos y de hecho por la venta de esos proyectos a la SPV pues hubo 200.000 euros de beneficio en el año 17 y se contrató en el año pasado el primer proyecto de eficiencia energética, los dos primeros proyectos de eficiencia energética en República Dominicana, en el sector hotelero, en este caso dos cogeneraciones que se están poniendo en marcha en este mes, vaya, concretamente, ¿no? En energía renovable también se tuvo la primera actuación, en la primera contratación importante de una planta fotovoltaica en El Salvador para dar servicio al aeropuerto internacional con un contrato de PPA a largo plazo, a 20 años, y que origina, pues a su vez estamos en este momento acaban construyendo, en este caso la idea es a final de año tener construida ya la planta y empezar a dar servicio, ¿no? En desarrollo urbano se han hecho las primeras inversiones, estamos todavía en fase inversora, con lo cual pues ahí todavía no hay resultado, pero lo habrá. Y bueno, claramente ahí se ve la gran internacionalización de la compañía, el 73% del negocio, como he dicho, está en Latinoamérica y dentro de lo que es el negocio tradicional de ingeniería, el 77% en Latinoamérica. Contratación, claramente aún se ve más la tendencia a internacionalización de la empresa, únicamente el 7% de la nueva contratación corresponde a España, debido lógicamente a que estamos hablando de contrataciones a largo plazo de venta de energía térmica o venta de energía en el caso de las energías renovables y ubicadas fundamentalmente pues en Latinoamérica, en el caso, como he comentado, de la energía renovable en El Salvador y en caso de energía térmica en la zona de la República Dominicana, ¿no? Con lo cual pues al final el 37% de la contratación corresponde a energía, un 40% a renovables y un 22% a eficiencia energética. Queda ya bastante lo que es la nueva contratación equilibrada entre las distintas actividades, ¿no? La cartera,
es decir, después de la contratación lo que nos queda es la cartera para ejecutar. Bueno, hemos pasado de 68 millones de cartera a 104, porque hemos contratado 63. Es importante ver la gráfica de más abajo, en la cual vemos, bueno, la cartera de ingeniería tradicional está bastante estable. De los 37 millones estamos en 35,3 a cierre de ejercicio. Claramente el incremento de cartera se produce en las áreas de eficiencia y de renovables, es decir, en color rojo tenemos los contratos de eficiencia energética, son contratos de venta de energía térmica a 10 años, más o menos, de 10-12 años de contrato, en los cuales, pues bueno, ahí tenemos una cartera para venta de energía de esos 22 millones a finalizar el ejercicio, y en color verde tenemos la energía renovable. Inicialmente partíamos de 22 millones de cartera, que corresponde con el contrato de venta de energía de la planta fotovoltaica que tiene la compañía de 1 megavatio en Coria, y bueno, se incrementa con esos 25 millones más, 24 millones más del contrato para venta de energía en El Salvador, con una PPA a largo plazo de la planta fotovoltaica que he comentado, ¿no? La cartera, como vemos ahí, pues está bien diversificada. Tenemos únicamente un 33%, un 34% de la cartera en España, el resto en Latinoamérica, y esa cartera en España además muy influenciada por la venta de energía de la planta fotovoltaica de Coria. Y entre las distintas actividades, igual que en el tema de contratación, pues estamos ya con unas cifras bastante equilibradas. Bueno, un pequeño comentario sobre la evolución de la acción. La verdad es que en este último año 2017, debido precisamente a la importante ampliación de capital que se produjo a mediados de año, pues la cotización de la acción ha tenido muchos efectos extraordinarios, que ha hecho que subiera y bajara mucho, ¿no? Con lo cual es poco representativo fijarse en una cifra. Sí que es importante, bueno, aquí querría mención en lo que es la liquidez. Durante el 17 se negociaron 659 millones de títulos, que representan 155 millones de euros, lo que es 4,4 veces el free float de la compañía del 40, con lo cual eso yo creo que sí que es importante, y además se ve claramente en la gráfica de abajo, pues respecto a otros años anteriores, pues el movimiento de liquidez que ha habido a lo largo del año 17, ¿no? Finalmente, querría hacer unos comentarios sobre el plan estratégico. Hace ahora un año, previo a la ampliación de capital, se difundió, y aquí lo comenté, pues el nuevo plan estratégico de la compañía, que básicamente era un proyecto de crecimiento a base de diversificación de actividades, aparte de la actividad propia de ingeniería, 3 nuevas actividades en las cuales la compañía ya estaba involucrada, básicamente pues energías renovables, eficiencia energética y desarrollo urbano. Se ha potenciado las actividades para desarrollar estas actividades en función del plan estratégico. De entrada, la compañía INIPSA ha convertido lo que es la matriz de hoy en un holding, con 4 compañías filiales por debajo, cada una responsable de su actividad. Las 4 compañías ya están creadas, tienen ya sus responsables ejecutivos cada una de ellas, y bueno, está en la última fase de la segregación de la parte de ingeniería para lo que es infraestructuras, pero que estará todo ya listo este año, y están operando ya con personalidad propia, ¿no? El modelo de negocio, que ya se explicó en cuanto al plan de negocio, es el que vemos aquí. De hecho, hay 3 compañías: Renovables, Eficiencia y Desarrollo Urbano, que son compañías promotoras, compañías que lo que hacen es invertir en equity, buscar financiación para generar proyectos atractivos por sí mismos, generalmente proyectos que tienen un resultado de contratación a largo plazo, de venta de energía o de energía térmica en los 2 primeros casos. Las 3 actividades en las cuales no necesariamente INIPSA actúa al 100%, sino que puede actuar pues como socia de la promoción, lo que sí que genera es una serie de instalaciones, plantas fotovoltaicas, plantas de renovables, etcétera, que lo que sí que significan una necesidad de ingeniería y construcción de esas instalaciones que alimentan el negocio de la filial de infraestructuras, la filial de ingeniería y construcción, ¿no? Ese es el modelo de negocio que, ya digo, pues se ha puesto en marcha. Ya, como he comentado antes, existen ya las primeras operaciones en marcha para el desarrollo de este modelo, ¿no? Como objetivos estratégicos resumidos de lo que es esas 4 actividades, en ingeniería, pues bueno, se ha seguido la concentración en el mercado en donde estábamos, que básicamente es Latinoamérica y España. Se están empezando a hacer ya pues unas primeras estudios fuera de esas, pero concentrando en cualquier caso lo que es la actuación. Lógicamente se aprovecha el esfuerzo comercial de tener ya implantado por la rama de ingeniería y construcción una serie de oficinas y personal en los distintos países, que a su vez estos trabajan no solamente para la rama de ingeniería, sino para el resto de actividades. Se está potenciando la búsqueda de proyectos de mayor tamaño.
y entrando cada vez más en proyectos de EPC, no únicamente de ingeniería. Y la prueba, pues el año pasado se han realizado construcción de guarderías, colegios, escuelas, rellenos sanitarios. Se ha acabado la construcción este año de la planta depuradora de República Dominicana, que ha sido un gran proyecto para la compañía. Es decir, que cada vez más se está cumpliendo el entrar en proyectos de mayor tamaño y no solamente de ingeniería, sino también de EPC. Se han mejorado los márgenes, como hemos visto antes. Eso viene también como consecuencia de la implantación de un modelo de control operativo que está ya implantado en la compañía y que lo que está es haciendo un seguimiento mayor de la evolución de los proyectos y eso repercute en mejoras de márgenes. Y pues lógicamente se está trabajando intensivamente en los servicios de ingeniería y EPC para las infraestructuras que están generando las propias filiales del grupo, ¿no? En cuanto a renovables, bueno, se continúa trabajando en el desarrollo de los proyectos eólicos en Extremadura. Están en trámite en la Junta de Extremadura, como saben, más lento de lo que querríamos todos, pero estamos trabajando con el objetivo de que finales del 19, principios del 20, deberíamos poder tener ya las primeras actuaciones listas para construir. Se está trabajando en la promoción y adquisición de licencias de plantas renovables en avanzado grado de desarrollo para poder cuanto antes poder implantar el modelo y poder empezar a construirlas. Básicamente se está trabajando en Chile y en algunos países como del Centroamérica, como Costa Rica. En este momento también hay alguna actuación que se están siguiendo de cara a conseguir este tipo de proyectos, que, como digo, luego la idea es buscar proyectos que tengan un PPA asegurado de venta de energía a largo plazo que permita financiar estos proyectos, ¿no? Se está trabajando en la búsqueda de inversores finalistas. Recordemos que la intención de la compañía, según su plan estratégico, no es quedarse como un generador de energía con muchas plantas a largo plazo, sino es buscar oportunidades, poner equity, inversión, buscar financiación, construir, conectar a la red, operar y después colocar en el mercado con plusvalías para hacer rotar los activos y volver a invertir, ¿no? Entonces, bueno, eso necesita de búsqueda de esos inversores finalistas en paralelo a la creación de esos proyectos, que es lo que se está haciendo, ¿no? Se está buscando, lógicamente, nuevas vías de financiación para todo el programa de pipeline que tiene la compañía en construcción de plantas. Lógicamente no tiene suficiente equity y la idea, pues, es buscar en el mercado financiero búsqueda de vías de financiación alternativas, que es lo que también se está trabajando en paralelo. Se está buscando alianzas estratégicas con socios tecnológicos. Ya hace un año se firmó un acuerdo de alianza tecnológica con un proveedor de módulos fotovoltaicos líder a nivel mundial, y no solamente en este tipo de instalaciones, sino también en otras instalaciones en otro tipo de equipos y equipamientos necesarios, pues están buscando también nuevas alianzas estratégicas. Y luego, pues dentro del capítulo de venta de rotación de activos que he comentado, pues bueno, se está inmerso ya este año en la venta de activos solares ya maduros que tiene la compañía para hacer rotar esos activos y poder obtener caja que permita reinvertir en nuevos proyectos, ¿no? Eficiencia energética, bueno, el modelo ya se explicó, es decir, invertir también en instalaciones privadas en este caso, en los cuales, bueno, tú ofreces una inversión en una instalación que le suponga al cliente un ahorro energético de su factura mensual. Tú te conviertes en inversor, buscas financiación, construyes la instalación y vendes energía durante un periodo que suele estar alrededor de 10 años, con ahorro para el cliente y unos beneficios para la compañía. Si recordamos, había dos objetivos. Uno era en España centrarnos en el mundo industrial y en la zona de Caribe, Centroamérica, en el sector hotelero. Pues efectivamente ya se han conseguido los dos primeros contratos en 2017 del sector hotelero. Se ha firmado un tercer contrato este año 2018 y hay otros a punto de firma también en la misma zona de Centroamérica. Y en España pues ya está operativa la primera planta industrial, una papelera también en la provincia de Gerona, y otros contratos un poco menores que se han ido firmando a lo largo del año del mundo industrial. O sea que vamos siguiendo el esquema que se planteó, ¿no? Y lógicamente hay aquí una búsqueda también de soluciones tecnológicas, porque en definitiva lo que estamos haciendo es implantar instalaciones que realmente supongan un ahorro energético para el cliente, y eso origina pues la búsqueda de estar al día en cuanto a las innovaciones tecnológicas que existan para lograr ese objetivo, ¿no? Y finalmente, en desarrollo urbano, recordamos también, había dos líneas de actuación. Una era la promoción de viviendas de bajo coste en la zona centroamericana, empezando por República Dominicana. Efectivamente, pues ahí estamos ya con unos fideicomisos firmados. Hay una primera actuación de 350 viviendas a punto de arrancar. Están los proyectos ya en marcha, y con la idea, pues a finales de este año, principios del que viene, poder empezar a construir las viviendas, porque recordemos que ahí somos promotores en minoría, pero somos los constructores
gestores y ejecutores de las instalaciones, ¿no? Y por la línea de España, que era actuar como agente urbanizador, buscando oportunidades de suelo y volviendo a recolocarlas en el mercado con plusvalía, pues han hecho ya también, como se ha publicado, una serie de inversiones ya que ya están en la compañía y se está trabajando en la reubicación de esas inversiones de cara a darle salida y obtener plusvalías, ¿no? Ese es un poco el esquema, es lo que ha sido el año. Yo creo que en principio se ha cumplido, los números son buenos, los resultados a todos los niveles son buenos y se está en la línea de seguir el plan estratégico que se presentó hace un año, ¿no? Paso la palabra al presidente. Muchas gracias, Valentín. Concluidas nuestras exposiciones, vamos a pasar ahora a la fase deliberativa y de decisión de la Junta para examinar los puntos señalados en el orden del día. Sobre cada uno de ellos, el secretario leerá la propuesta de acuerdo que les hacemos desde el Consejo de Administración. Tras el examen del orden del día, el Consejo y yo mismo atenderemos cualquier solicitud de información que hagan. Si desean intervenir en la deliberación de algún punto, pueden pedirlo tras la lectura de la propuesta, en cuyo caso les daré la palabra por orden de petición. Y sí que les ruego que al solicitarlo presenten su tarjeta de asistencia para identificarse. Acabadas las intervenciones, o si no hay ninguna, someteremos el asunto a votación, a cuyo efecto les pediré que se pronuncien quienes votan a favor y después quienes voten en contra o bien se abstengan. Al final expresaremos el resultado de la votación. Empezamos, por tanto, el orden del día, que se lee el punto número 1 y la propuesta de acuerdo que les sometemos a su consideración. Pues bien, sobre el punto número 1, el pronunciamiento de la Asamblea sobre las cuentas del ejercicio tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, la propuesta es como sigue. Aprobar las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria y el informe de gestión de la sociedad, así como las cuentas anuales consolidadas, compuestas de los documentos del mismo título, y el informe de gestión consolidado correspondiente al ejercicio 2017. Las cuentas anuales propias arrojan un resultado de pérdida de 1.039.205 euros que se propone pase a integrar la cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores. Las cuentas anuales consolidadas arrojan un resultado atribuido a la sociedad dominante de 11.406 euros de beneficio. ¿Desea algún accionista intervenir en este punto? Pues si es así, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Vamos a ver, las reglas mandan que después de cada votación se repita el número total de votos emitidos, el porcentaje que representan, cuántos a favor, cuántos en contra, cuántas abstenciones. Para hacer lo menos monótona posible la Junta, en esta primera ocasión diré el total de votos emitidos y el porcentaje que representan, y en las sucesivas me limitaré a decir votos a favor, votos en contra y abstenciones. Así pues, el total de votos emitidos, considerando las últimas incorporaciones y, por tanto, aumentando el número que habíamos dicho al principio, es de 217.942.707, que supone un 58,85% del capital. En este caso, ningún voto en contra ni ninguna abstención. Bien. Pues ahora nos será leído el segundo punto del orden del día y acuerdo que sobre el mismo se propone. Se trata del examen y aprobación de la gestión social en el ejercicio. El Consejo pide la aprobación de los accionistas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Se aprueba, pues. En este caso se aprueba y el resultado es de 217.899.007 a favor, ninguno en contra y 2.700 que se abstienen. Bien. El tercer punto del orden del día se refiere al nombramiento de miembros del Consejo. Damos cumplimiento a las reglas de buen gobierno, sometiendo a votación separadamente cada uno de los nombramientos e informando a ustedes que en todos los casos el Consejo de Administración propone el nombramiento
previo informe de la Comisión de Nombramientos, cuando no se trate de independientes, o a iniciativa de la propia Comisión de Nombramientos cuando se trate de independientes, y que el Consejo ha sometido a ustedes el informe justificativo de la propuesta de nombramiento que les ha sido entregado y se ha publicado en la página web. Detrás de cada votación, el secretario recabará la aceptación del nombrado, por lo que es obligatorio, y las declaraciones sobre incompatibilidad que manda hacer la ley. El primero de los acuerdos es reelegir consejero por el plazo de 4 años a don Juan Francisco Lazcano Acedo. El acuerdo contendrá aquí las circunstancias personales, consejero que tiene la categoría de otros externos. ¿Alguna intervención? Sí. Perdón un momento, que le facilita el micrófono. Y si puede indicar el número de votos que tiene, por favor. Sí, soy poseedor de 41.000 acciones y nombre Isidoro Marquina Jiménez. Al presidente le conozco, al señor de al lado, pero no sé cómo se llama. José Luis Pérez del Pulgar. José Luis. Y a este señor pues tampoco le conozco. Y al señor aquel tampoco. O sea, se pediría que se dijeran los nombres, cuando se diga el nombre, que se señale a quien para saber. Muchas gracias. Más que nada por conocer. Sí, sí, así lo haremos. Muchas gracias. Sí. Bien, entonces, respecto de la reelección del señor Lazcano, los votos han sido 217.899 a favor, ninguno en contra y 2.700 abstenciones. Señor Lazcano declara aceptar el nombramiento y declara también no estar incurso en las causas de incompatibilidad, y como es obligado debe hacer expresa mención a las causas de incompatibilidad de la Ley 14.995 de la Comunidad de Madrid. Acepto. Queda constancia en acta de la aceptación. El segundo de los acuerdos es reelegir consejero por el plazo estatutario de 4 años a don Leonardo Sánchez Heredero Álvarez. También se constarán sus circunstancias personales, que en este caso tiene la categoría de dominical. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra o abstención? Damos por reproducido el resultado de la última. Señor Sánchez Heredero, ¿hace exactamente la misma aceptación y declaración? Queda constancia en acta. El tercero de los acuerdos es reelegir consejero por el plazo estatutario de 4 años a don José Luis Pérez del Pulgar Barragán, que tiene la categoría de dominical. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Por favor. Sí. Mismo resultado por consiguiente. Señor Pérez del Pulgar declara aceptar el nombramiento y no estar incurso en causas de incompatibilidad con mención de las de la Ley 14/1995 de la Comunidad de Madrid. Acepto, lo declaro así. Queda constancia en acta de la aceptación. El cuarto de los apartados de este acuerdo es ratificar el nombramiento como consejero de don Santiago Varela Ullastres, del que se darán sus circunstancias personales, que tiene la categoría de independiente, que fue nombrado por el Consejo por cooptación el 30 de octubre de 2017 y nombrarle de nuevo ahora, de modo que su cargo sea desempeñado por el plazo de 4 años desde ahora. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Damos por reproducido el resultado último. Señor Varela, ¿hace igual declaración y aceptación? Queda constancia en acta. El último de los acuerdos sobre nombramientos es ratificar el nombramiento hecho como consejero de don Javier Martín García. Seguirán las circunstancias personales, que tiene la categoría de dominical. El Consejo le nombró por cooptación el 25 de abril de 2018 y ahora se propone nombrarle de nuevo, de modo que también desempeñe por plazo de 4 años desde ahora. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Alguno? ¿Abstención? Damos por reproducido el mismo resultado. Señor Martín, aceptación y declaraciones. Acepto. Muchas gracias, queda constancia en acta. El cuarto punto del orden del día se trata sobre capital autorizado. Ha estado a disposición de ustedes el informe que el Consejo aprobó en justificación de esta propuesta.
Como se dice allí, se trata de que la Junta deje autorizado al Consejo para que pueda elevarse el capital social hasta la mitad del actual, con o sin prima, con desembolso en dinerario y con derecho de preferente suscripción de los actuales accionistas. El hecho relevante que dio publicidad al acuerdo adoptado entre accionistas de Carbures Europe, Sociedad Anónima y esta sociedad, al que se ha referido extensamente el vicepresidente, contemplando una operación corporativa consistente en la fusión en la que INIPSA sería absorbente y Carbures sería absorbida, incluía como una de las circunstancias previas que se hubiera aumentado el capital en un importe no inferior a 15.200.000 euros. La propuesta se dirige a tener dispuestos los mecanismos para, si es el caso, que esa decisión pueda adoptarse con la premura del tiempo que las circunstancias aconsejan. Debo ahora leer el acuerdo con los pormenores, lo que haré con la máxima velocidad posible para evitar monotonía. Se delega en el Consejo de Administración la facultad de acordar en una o varias veces el aumento de capital social hasta la cifra de 25.365.002, que como digo es el límite máximo que permite la ley, la mitad del actual, en la fecha e importe que el Consejo juzgue adecuado, sin necesidad de nueva consulta a esta Junta, debiendo realizarse los aumentos mediante aportaciones dinerarias dentro del plazo máximo de 5 años a contar desde hoy. La delegación atribuye al Consejo la facultad de decidir si el aumento se hace con prima de emisión y, en su caso, fijando el importe de esa prima. Los administradores quedan también facultados para dar nueva redacción al Estatuto sobre el capital, una vez que esté acordado y ejecutado el aumento, y asimismo se les faculta para que soliciten la admisión a negociación en las bolsas de valores españoles de las nuevas acciones emitidas. Teníamos una delegación en el mismo sentido, pero en una cifra muy inferior, acordada el 29 de junio del año 2016, que ahora queda sin efecto. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? ¿Hay algún voto en contra? ¿Abstención? Entonces, en este caso, el resultado es a favor 216.622.483 votos, en contra 1.279.224 votos, abstención ninguna. El siguiente punto del orden del día es la modificación del objeto social. Punto número 5. Sobre esta materia también ha estado a su disposición el informe del Consejo que justifica la propuesta por razones análogas a las de la autorización para aumentar el capital social, por las mismas razones más que análogas. A ese informe me remito. Se trata de añadir ciertas actividades y de dar nueva redacción al artículo de los estatutos que los recoge. Como el artículo es muy largo, el informe que tienen ustedes recoge en un tipo de letra diferente los cambios que se introducen para que sea más visible ver lo que se añade. Para una más fácil comprensión yo haré ahora lo mismo, leeré solo lo que es nuevo. Si ustedes quieren una lectura completa, por supuesto, la haremos como es obligado. Al describir los campos y actividades en los que tiene lugar nuestra actividad, se añaden la aeronáutica, la automoción, la robótica y la robótica colaborativa. Al describir las actividades se añaden la fabricación, supervisión de fabricación y construcción, la fabricación de composites, enlazan ustedes con la exposición del vicepresidente, estructurales y no estructurales, variantes de los compuestos, que pueden ser hechas con materiales tradicionales o nuevos, sensorizados o no. Además de estas innovaciones que empalman con la exposición anecdótica del tubo y el tren, se incorporan también exigencias técnicas producto de modificaciones legales posteriores, tales como la cita del código ECNAE de la actividad principal y lo relativo a la obligada intervención de ingenieros y en general de profesionales titulados cuando la actividad lo requiera. Bien, ¿alguna intervención? ¿Votos a favor de esta modificación? ¿En contra? ¿Abstención? El resultado es, pues, de 217.899.007 a favor y 2.700 abstenciones. Bien, el siguiente punto del orden del día es la modificación del número máximo de miembros del Consejo de Administración. También aquí cabe remitirse al informe justificativo de esta modificación.
Se trata de que, sin modificar ahora el número de miembros del Consejo, que está fijado, como conocen, en 7, el número máximo que permitan los estatutos suba de 8 a 16. Tiene por objeto, igualmente, dejar los mecanismos societarios dispuestos para el caso de que la fusión que está analizándose, como ha dicho el vicepresidente, sea acordada por esta Junta. Como ha hecho antes el consejero secretario, parece prudente omitir la lectura del artículo estatutario completo, que es muy largo, salvo que ustedes nos lo pidan, y en ese caso así lo haríamos, para señalar que la única variación es que cuando dice el Consejo de Administración estará integrado por un número de miembros comprendido entre 5 y 8, quede comprendido entre 5 y 16. ¿Alguna intervención? Presidente, no en mi condición de consejero secretario, sino en la de representante del accionista doña María Paz Pérez Aguado, titular de 84.316.375 votos, propongo que se someta a votación ese acuerdo, pero alterando el número máximo para que en lugar de 16 sea de 17. La variación se inspira exactamente en el mismo motivo que la propuesta que les hace el Consejo y que ha explicado el presidente, pero se trata de dejar el límite máximo abierto de una forma tal que quepa adoptar cualquiera de las variantes de las decisiones que sobre esa composición al día de hoy están sobre la mesa, que hacen aconsejable que ese número no sea de 16, sino de 17. ¿Hay alguna intervención? Sí. Yo, señor presidente, igual, como representante de 73.390.645, me adhiero a la propuesta. Bien, gracias. Pues entonces, dado el número de acciones representadas por los intervinientes, considero oportuno someter a votación el acuerdo en los términos de estas intervenciones, fijando el número máximo de consejeros en 17. ¿Hay alguna intervención? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Alguna abstención? El resultado en este caso es de 216.622.483 a favor, 1.276.524 en contra y 2.700 abstenciones. Bien, gracias. Séptimo punto del orden del día, que se refiere a la política de remuneraciones de los consejeros. Es sabido que la ley manda que cada 3 años la Junta de Accionistas aprobemos una política de remuneraciones del Consejo que rija durante ese periodo, un trienio, sin que pueda cambiarse, salvo que previamente la Junta lo autorice el cambio. Dando cumplimiento a eso, en este ejercicio toca proponer que se apruebe la política que consta en los informes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y del propio Consejo, que han sido publicados en la web y que se les ha entregado, política que se define en las siguientes reglas que leo. Retribución del presidente, una cantidad fija anual que la Junta, de hace un buen número de años, tiene fijado en la suma de 90.000 euros. Retribución de los demás consejeros, mediante una dieta por cada sesión del Consejo a la que efectivamente asistan, cuyo importe está fijado en 1.500 euros. Retribución de los consejeros miembros de las comisiones distintos del presidente del Consejo, mediante una dieta por cada sesión a la que efectivamente asistan, fijada en una mitad de la suma fijada para el Consejo, es decir, 750 euros. Esa dieta se incrementa en un 50%, es decir, 1.125 euros en el caso del consejero distinto del presidente que presida esas comisiones. Si fuera el presidente, no, puesto que está incluido en la retribución fija anual. El importe máximo anual de la remuneración a satisfacer al conjunto de los consejeros en su condición de tales es la suma de 295.000 euros. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Hay alguna abstención? En vista de eso, el resultado es de 217.899.007 a favor, 2.700 abstenciones. Bien. A continuación, abordamos los 2 puntos restantes del orden del día que tienen carácter informativo o consultivo. Respecto al consultivo,
solicitamos con ese carácter su parecer a propósito del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros publicado en la web. El acuerdo que se propone es expresar el parecer favorable de la Junta al informe de remuneraciones que el Consejo aprobó en la sesión de 21 de marzo de 2018, que ha sido puesto a disposición de los accionistas y sometido a votación de esta Junta, se está sometiendo ahora, con carácter consultivo. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? El resultado entonces, 216.622.483 a favor, ninguna abstención, 1.279.224 en contra. Respecto al informativo, se trata de dar cuenta a la Junta de Accionistas de una modificación del reglamento del Consejo de Administración sobre el número máximo de consejos de otras sociedades no cotizadas de que puedan formar parte nuestros consejeros, que el Consejo decidió el 21 de marzo del 2018 y el cual lo hemos comentado ya. El acuerdo que se propone es tener como cumplido el deber que el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital impone al Consejo de Administración de informar a la Junta sobre el contenido de su reglamento a propósito de la modificación decidida el 21 de marzo de 2018 sobre el número de otros consejos de sociedades no cotizadas de que pueden formar parte los miembros de nuestro Consejo de Administración. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? ¿Algún voto en contra? ¿Abstención? En este caso el resultado es totalmente a favor, luego no repito la cifra. Vale. Y el último acuerdo, delegación al Consejo para ejecución y subsanación de los acuerdos. Facultar al Consejo de Administración es lo que se propone, con facultad a su vez para delegar en uno de sus miembros o apoderar a un tercero, para que pueda llevar a cabo todos los actos y negocios jurídicos precisos para ejecutar los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanarlos. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Alguna abstención? Todos a favor, luego no repito la cifra. Bien, procede ahora que el secretario lea el acta y la aprueben ustedes en su texto. ¿Podemos darla por leída? En este caso, el resultado de la votación en virtud de un voto a distancia emitido antes de que se lea el acta es de 2.700 abstenciones y todos los demás favorables. Pues si desean ustedes plantear alguna cuestión, la atenderemos con muchísimo gusto. Y si no es así, pues daremos por finalizada la Junta y les rogamos que compartan con nosotros una copa de vino que vamos a servir a la salida, y permítanme la broma de que, aunque estamos ya muy internacionalizados, les aseguro que el vino es español. En la terraza esta, en esta terraza, perdón.